pero sentí de que bien nos haría para volver un poco a lo que inició pues Orlando hace 2 semanas cuando nos hablaba de la resurrección. Es muy importante. Vivimos en un mundo que si en algún país o otro país se celebra, se observa la resurrección de Jesucristo, que normalmente en la Semana Santa, claro, pero luego, y casi todas las iglesias me imagino que se dedican a la enseñanza, pero luego ¿qué pasa? El mes después, o la semana después, o el mes después, se piensa algo de esto, de la resurrección. Y yo quizás culpable de pues sí, lo recordamos, pero luego no se incorpora en nuestro día a día. Lo sabemos que sí, que sucedió y tal. Entonces pensaba, una de las cosas que queremos hacer es de entrenar, y yo soy el primero que estoy aprendiendo. Yo con la ayuda del Señor, yo quiero poder defender mis creencias delante de cualquier persona que así que pide. Yo quiero poder dar una buena defensa de corazón, pero también de razonamiento para defender la fe delante de todos. Entonces, por eso he puesto el título Objeciones a las objeciones. Porque la sociedad en que vivimos, pues ha levantado muchas objeciones a todo el tema de la cristiandad, nuestra fe, pero sobre todo al tema de la resurrección, pues hay unas cuantas. Pero también, si no es una objeción, también está la cosa que la gente se pierde el sentido, se pierde que bueno y tal y así, que sería interesante si para hacer una encuesta por la calle o algo de preguntar, ¿crees en Jesucristo, en la persona histórica de Jesucristo? ¿Crees que Él resucitó, que murió, resucitó? Yo no sé cuánta gente realmente de verdad lo dice que lo cree o no. Me acuerdo hace muchos años, cuando vivimos en Alcobendas, que tuvimos un pequeño maratón ministerio, había un ministerio entre semana para los niños, de amigos de nuestros niños, que en aquel tiempo estaban en el colegio, en el primario. Y me acuerdo una vez que estuvimos hablando acerca del tema de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y me acuerdo perfectamente que una de las chicas que, bueno, tiene la tradición de haber criado en una casa aquí de España y todo, me imagino, y había pasado por, no sé, todo lo normal que así, ¿no? Y luego nos hizo una pregunta así, que no hablamos de Jesucristo, pero él todavía está en la tumba, ¿no? No, Él resucitó. Esta niña, pues no, pensaba que Jesús había muerto y que todavía estaba ahí y tal. Y cuando le dijimos, no, Él ha resucitado, le dimos el pasaje de la Biblia, y como la primera vez que esa niña de 8 o 9 años había oído de eso. Entonces, lo que quiero que nosotros aprendamos para cómo defender nuestra fe. Y vamos al siguiente, que nos dice la necesidad de la apologética. La apologética es realmente el estudio, una ciencia, un estudio de cómo dar respuesta de lo que creemos a los demás. Y así. Y un par de versículos, Colosenses 1:28, que aquí anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Eso, pues, si se ve que escoger un versículo para todo el tema de discipulado, de entrenamiento, ¿no? Esto es, aquí en palabras de Pablo, amonestando a todo hombre y mujer, claro, y enseñando a todo hombre y mujer con toda sabiduría, y a fin de ¿qué? A fin de presentar perfecto. Y parte de eso es que nosotros podamos defender lo que creemos. Infelizmente muchos creyentes no. No viene alguien a la puerta, encontramos a alguien en la calle o algo, y realmente no sabemos cómo
defender, no sabemos cómo defender nuestra fe. Y deberíamos y así estar en un peregrinaje para aprender y saber. 1 de Pedro 3:15, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre, aquí la palabra clave, siempre preparados. Eso quiere decir 24/7, 365 días al año, siempre estar preparado para presentar defensa a los que los piden, ¿no? ¿Quién sabe el día de mañana que alguien en el trabajo está pasando por algo y nos pide un consejo, nos pide, mire, yo sé que tú tampoco, yo entiendo, yo sé lo que tú estás pasando, sin embargo, yo veo que tú tienes una paz, o tú tienes algo, y ¿qué es eso? Porque yo no sé lo que es, pero quiero tenerlo yo. Tendremos que estar preparados todos los días para dar defensa a lo que dice, con, antes todo lo que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Para los que tienen a Cristo Jesús en su corazón, tenemos al Hijo de Dios, tenemos vida eterna, tenemos el mejor tesoro en la faz de la tierra. Pero luego nos dice Pedro, ¿cómo deberíamos hacerlo? Con mansedumbre y reverencia, ¿no? Amando a las personas. Eso no quiere decir que de vez en cuando, pues con una especie de contundencia, siempre guiado por el Espíritu Santo, para hablar, pero dice con la ternura de nuestra voz, con la manera, con mansedumbre y reverencia, ¿no? Fácilmente podemos, de ponernos en modo argumentivo y podríamos quizás hasta ganar una batalla, pero luego perder la guerra, ¿no? Entonces, nosotros queremos ganar la guerra, ¿no? O sea, tenemos que, entonces, y recordar que Dios es el que está trabajando en la persona. O sea, que no es un proyecto de nosotros contra el mundo, no. Dios está preparando, Dios está obrando. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo está obrando en los corazones de todo el mundo, convenciendo y persuadiendo aquella voz, persuadiendo a las personas para que se den cuenta de su necesidad personal. Entonces, bueno, en el tiempo de esta mañana y siguiente, esto, me encanta, uno de mis héroes de la fe es Dietrich Bonhoeffer. Digo de nuevo, si no has leído nada de Dietrich Bonhoeffer, hazte una meta en este año de leer algo de Dietrich Bonhoeffer, este gran líder, pastor luterano de Alemania, que se levantó contra el régimen nazi en ese tiempo y al final pagó eso con su vida, que murió como mártir en un campamento de concentración. Dietrich Bonhoeffer. Y él dijo, tu vida como cristiano debe provocar a los no creyentes que cuestionen su incredulidad en Dios. Wow. Eso lo dice todo, ¿no? Que nuestra vida, ahora también nuestras palabras, sí, pero no es uno o el otro, son las dos. Pero tenemos que respaldar con nuestra vida todo lo que decimos, proclamamos con la boca. Claro, no somos perfectos. Dice Bonhoeffer tampoco lo era, aunque me parece que casi, ¿no? Pero dice, nuestra vida debe provocar, debe causar a alguien que, o sea, quizás hay un Dios, o sea, de así. Tenemos una amiga desde hace muchos años, también unos años de Alcobendas, que una vez, y le hemos hecho buenos amigos con ella y su marido, nuestros hijos eran de la misma edad, más o menos, y en una ocasión le dijo a Mara, esta señora, mira, cuando te conocí, Mara, de que yo era bastante, yo hasta dudaba si Dios existía o no. Pero ahora te conozco, creo que sí existe. Y yo duermo con una Biblia, pues, debajo de mi almohada todas las noches. Bueno, espero que no solamente duerma, sino que la lea también, ¿no? Pero, bueno, el impacto, ¿no? Y no sabemos, Dios creo que todavía está obrando. De lo que sabemos, esta señora se llama Yolanda, todavía no ha llegado a conocer al Señor, pero quién sabe, Dios está obrando. Y Dios trae otras personas para regar semillas que nosotros
planteamos, que el Señor plantea por medio de nosotros. Amén. Entonces, recordemos esta importancia, ¿no? Y así, nosotros, yo creo con todo corazón que Dios quiere que se levante pues un ejército entre nosotros para poder ministrar, llevar la palabra de Dios, para amar, para bendecir, para animar a los otros, para despertarles de su propia necesidad. Entonces hoy vamos a tratar el tema de la resurrección. Entre semana también el estudio de esta semana vamos a tratar en más detalle. Vamos a ir volando porque el tiempo se va y hay como 8 objeciones que vamos a intentar hablar. Entonces vamos a ponerlo en fast forward, ¿no? Bueno, algo que oímos muchas veces, Jesús fue una figura mitológica. Nunca hubo un Jesucristo de Nazaret histórico. ¿Has oído eso alguna vez? Hay personas que lo dicen. Vamos a ver. Pero luego, algo que nos da como herramienta es saber, oye, en total, hasta cualquier erudito secular te dice que existe en la historia literaria, hay un total de 39 fuentes literarias que hablaron de Jesucristo, que hablaron de sus enseñanzas, de su crucifixión, de sus milagros y tal. Y si no fuese suficiente, entonces, si uno dice que no existió Jesús históricamente, entonces que tampoco existió hombres prominentes como Josefo, que era un historiador judío, de Tácito, un historiador romano, no creyentes. Podríamos, si dice que Mateo, Marcos, Lucas y todo eso, Pablo, eso, que ellos tenían intereses porque eran creyentes. Vale, sabemos que ellos sí hablaron, pero estamos hablando aquí de hombres no creyentes. Ellos no tenían ningún interés en hacerse seguidores de Jesucristo. De lo que sabemos, ¿no? Yo no sé si se convirtió luego alguno, no. Luciano de Samosata y Maimónides. Maimónides, eso. Entonces, todo eso y más eran personajes históricos prominentes y ellos escribieron de Jesús. Entonces, si uno dice, Jesús nunca existió, entonces tampoco existió estos hombres. No, ellos escribieron de Jesús. Entonces, ¿qué? O sea, es un poco, utilizando un poco, tenemos que saber de vez en cuando, siempre con gracia, pero decimos en inglés, fight fire with fire, luchar fuego con fuego, ¿no? En un sentido así, pero si las personas dicen eso, tenemos herramientas a nuestra disponibilidad para lanzar y quizás y deberíamos considerarlo quizás en un encuentro todo, pues que es un grado de éxito si logramos empezar a hacer a la persona empezar a dudar, cuestionar, como dijo Bonhoeffer. Eso es un logro. Muchas veces personas no se convierten en un solo encuentro de 15 minutos o ni nada, ¿no? Es un proceso, pero sabemos nosotros que su teología, es como ¿sabes que nosotros decimos un juego, y creo que aquí también con las cartas, ¿no? De póker o algo, hacíamos siempre haciendo casitas, ¿no? ¿no? Así, ¿quién llega a 2 plantas, 3 plantas? Pero luego enseguida alguien siempre dice, hay que empezar de nuevo. Sabemos que el sistema de creencia que tienen muchas personas es nada más que eso. Y si podemos nosotros conseguir abatir un poco la base, gracias, de eso, entonces quizás estoy ya confiando no sé qué, así. Adelante. Y este credo que David nos leyó acerca de Pablo, o sea, de Pablo, y lo que yo recibí del Señor, vamos a leerlo otra vez, porque eso es muy importante. Eso dice, se cree que este credo, que esa declaración es un credo que empezó a circularse dentro de pocos años después de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Que hay algunos que dicen, sí, el Evangelio, la Biblia sí empezó, escribió 200 años más No. La inmensa parte del Nuevo Testamento se terminó
en el primer siglo, mucho antes del año 70, se cree, antes de la destrucción del templo en Jerusalén. Entonces no estamos hablando de algo posteriormente de 2 siglos después. Eso es no sé dónde la gente saca eso, pero sabemos que la gente no quiere creer en algo, pues son muy capaces de hacerles pues una pantalla de humos para no creer. Pero este credo se empezaba a circular, era un credo oral que luego Pablo lo escribió, pero de que era algo, un credo, pues reflejando la verdad en Cristo. ¿Y cómo sabemos que era un credo que empezó así, que luego que Pablo escuchó? Porque primeramente yo os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo, que era el medio hermano, Santiago Jacobo, que fue el medio hermano de Jesús, y después y último de todos, como a un abortivo me pareció a mí. ¿No? Entonces, este pasaje es muy clave también en nuestra defensa de la resurrección. ¿Por qué? Estamos hablando de un credo que empezaba a circularse, y que cuando Pablo escribió esto, muchos de estos 500 estaban vivos, dice así, que estaban vivos. Y que si no fue cierto lo que Pablo escribió, habría muchos de ellos que, oye, no fue así. Pero no hay objeciones porque Pablo escribía la verdad. Entonces, si que Jesús no existió, o si alguna información que se hay entre esos documentos fuera falsa o corrupta, aquellos que conocieron a Jesús, fueran amigos o enemigos, habrían objetado, ¿se dice?, esta información errónea. Bueno, así concluimos la primera, de que así es. Yo creo que el argumento es contundente, que Jesús, el personaje histórico de Jesucristo, existió. Bueno, siguiente. Otro, que los discípulos de Jesús inventaron la historia de la resurrección. Esta también es otra cosa que así, ¿no? Bueno, de hecho, los líderes judíos fueron los primeros para anunciar que la tumba estaba vacía. Porque fueron los soldados romanos, Mateo escribe esto, y fueron y así, y luego ¿qué hacemos, no? Y tal. Y diciendo, bueno, vamos a publicar la historia que los discípulos que robaron e inventaron la historia. Los discípulos no tenían nada para ganar en inventar esa historia, y tenían todo para perder en fabricar esta historia. ¿Sabes qué? Los discípulos tenemos que entender que eran entre los más tardíos para creer. Eran lo más, hace 2 semanas hablamos de los dos en camino de Emaús, y Jesús estuvo con ellos. Así, los discípulos eran los más tardes para creer, empezando las mujeres en la tumba. Dudaron de que dónde está, y dónde está su cuerpo, y así. Los 2 de Emaús, Santiago, Jacobo, pues solamente un tiempo antes, cuando Jesús estaba predicando en Nazaret, él y los otros familiares estaban avergonzados de Jesús, dice el Evangelio. Estaban avergonzados de Jesús, pero luego algo pasó, porque luego Jacobo apareció, pero no creyeron. Tomás, ¿era fácil de convencerle a Tomás? Hasta que yo meta así, ¿no? Y luego más tarde Saulo. ¿Qué tenían para ganar? Nada. ¿Sabes qué? Si alguien, entonces, es una verdad que la gente quiere creer en algo, entonces van a creer en eso. La gente, por ejemplo,
que va a Escocia y dice, he visto el monstruo Loch Ness. Es que quieren creerlo, yo pienso. No ven ahí, no, es que quieren. La persona que dicen que han visto este animal salvaje, pie grande, ¿no? En Estados Unidos y otros lugares, en Asia es a ver si Cristo le conoce, de ver ahí en su tiempo, el Abominable Snowman, el monstruo de nieve, así que vive en los Himalayas. Bueno, ya. Pero yo pienso de que uno tiene que personas que quieren creerlo. Hay personas, parece una tontería, pero hay personas que dicen en Estados Unidos, he visto a Elvis Presley. Es que quieren creerlo. Otros dicen que eran ovnis. Es que quieren creer en ovnis. Otros dicen que han visto a Elvis en un ovnis. No, eso no. Pero la cosa es que la tendencia humana es, si uno quiere creer en algo, le impulsa a decirlo, a creerlo. No fue así con los discípulos, tenemos que entenderlo bien. Eran ellos los más. ¿Cuántos discípulos estaban alrededor de Jesús en la crucifixión? De lo que sabemos, creo, solamente estuvo Juan. Los demás estaban los demás, y ya sé bien, Pedro le había denegado. Estaban escondiéndose, tenían miedo. Los otros 10, pues se habían esparcido. Era lo más, estaban escondiendo con miedo de su propia vida. Entonces a mí no me parece que yo era lo más elocuente, lo más para inventar una historia de su reacción. Yo creo que para ellos, cuando todas las ilusiones que tenían, pues que eran sepultadas, sus deseos, sus ilusiones de Jesús fueron sepultados con él en la tumba. Así. Siguiente. Las personas no mueren alrededor por una mentira. Y quizás de todos los argumentos vamos luego a mirar eso al final. Pero los discípulos luego, ¿qué pasó? Estaban todos dudando, así incredulidad hasta Tomás, pero luego cuando Jesús apareció en persona a ellos, ¿qué pasa? Sus vidas se transformaron. Él sí se ha resucitado. Y hasta de tal manera que ellos, todos menos Juan, los otros 10 y luego Pablo, murieron de mártires. Las personas no mueren adrede por una mentira. Dice Lee Strobel, comenta, la gente moriría por sus creencias religiosas y cree sinceramente que son ciertas, pero no moriría por sus creencias religiosas si sabe que sus creencias son falsas. Más aún, todos los seguidores de Jesús dudaban de la resurrección hasta que Jesús se desapareció físicamente. Entonces, creyeron. Entonces, cuando alguien dice de que los discípulos inventaron, o sea que, y así, no, no es así. Entonces, vamos a ver si hay otro ahí. Eso sí. Chuck Colson, que, bueno, aquí en España quizás no muy reconocido. Chuck Colson era uno de los hombres fuertes de Nixon, el presidente Nixon, que luego se renunció, pero Chuck Colson y unos 11 más fueron a la cárcel, pero que eran los hombres poderosos de Nixon que, bueno, encubrieron el famoso Watergate. Ahora me hace gracia que toda corrupción se tiene gate. Ahora tenemos el Pegasus Gate, ¿no? De Cataluña. Pero gate se ha hecho la palabra cualquier cosa de gate, ¿no? Watergate así. Pero Chuck Colson, sus libros están traducidos en español. También un autor, bueno, ya está con el Señor. Pero él tuvo una conversión en la cárcel radical. Y wow, luego el Señor le dio un ministerio fantástico por muchos años, ha escrito muchos libros, dejó todo el ministerio para ministrar a prisioneros. Escuchemos lo que él dijo. Yo sé que la resurrección es un hecho, y Watergate me lo demostró. ¿Watergate? ¿Cómo? Debido a que 11 hombres declararon que habían visto a Jesús resucitado de entre los muertos, proclamaron esta verdad durante 40 años. Sin negarla nunca. La historia nos dice que los discípulos se fueron, Tomás fue a la India, otros fueron a este lugar y aquí, pero así por 40 años
sin negarla nunca. Cada uno de ellos fue golpeado, torturado, apedreado y encarcelado. No habrían soportado eso si no fuera cierto. Watergate involucró a 12 de los hombres más poderosos del planeta y no pudieron, y algunos de ellos no pudieron mantener una mentira ni siquiera por 3 semanas. ¿Me estás diciendo que 11 apóstoles podrían mentir durante 40 años? Absolutamente imposible. Es un argumento muy contundente. Bueno, adelante, al siguiente. Tenemos mucho terreno. No todos son, muchos van un poco más rápido. Los testigos a lo recibieron y dicen, bueno, no eran confiables. Dice Gary Habermas, uno de los eruditos que ha estudiado mucho, escrito mucho sobre la resurrección, dice, ¿se puede probar la resurrección como un evento histórico si no hay testigos presenciales? Dice, sí. Ahora dice, no se puede. Pues no, sí. Y él argumenta así, no, esto no daña en nuestro caso ni un ápice, porque la ciencia se trata de causas y efectos. No vemos dinosaurios, pero estudiamos sus fósiles. Puede que no sepamos cómo se orija una enfermedad, pero estudiamos sus síntomas. Tal vez nadie sea testigo a un crimen, pero la policía reúne evidencia después del hecho. Entonces, ese argumento no conlleva agua, es falso. O sea, en primer lugar, el siguiente creo que así, si los discípulos, los autores de los evangelios querían realmente poner testigos fiables, si realmente había una estrategia de fabricar una historia y decir los testigos que vieron, no habrían escogido a mujeres. No, lo siento, pero sabemos que en el primer siglo el testimonio de una mujer no fue admitida en un corte. Ya no, entonces jamás habrían escogido hombres prominentes o alguien más, jamás lo habían escrito así, jamás lo habían puesto así que las primeras que para encontrar la tumba vacía eran mujeres, jamás lo habían hecho. Así que, entonces, el siguiente. También pensando en esto, los oponentes de la resurrección solo tenían que presentar el cadáver de Jesús para desmentirlas. Solo tenían que hacer eso para desprobar, para destruir todo. Pero nunca lo hicieron porque no hubo cadáver. Amén. Así, como dijo Orlando aquel día, de que si los discípulos habían robado el cuerpo o algo y tal, y luego cuando estaban en apuros con la espada, oye, Pedro, creo que es tiempo, saca el cadáver del escondite, así. No, es que no había cadáver. No había cadáver. Así. Bueno, la mayor arma frente a esos primeros testigos visuales habría sido presentar el cuerpo de Jesucristo. Esta arma nunca se utilizó porque no existía. El silencio de los que se oponían al cristianismo, mientras los seguidores de Jesús predicaban sobre la tumba vacía, solo confirmaba que el sepulcro estaba realmente en esas condiciones y que ese vacío no se podía explicar de ninguna otra manera. Bueno, siguiente argumento, objeción, que los testigos visuales de Cristo resucitado tuvieron alucinaciones. Eso es muy fácil. Las alucinaciones suceden, pero es una experiencia individual. Puede que uno o dos tenga una alucinación, pero vamos a decir que más de 500 personas podrían haber tenido la misma alucinación al mismo tiempo. No, imposible, totalmente imposible. Entonces, eso es un argumento quizás de todas estas, una de las más débiles, pero sin embargo ha sido uno que las personas han utilizado. Si vamos a decir que todas las personas, las mujeres en la tumba, luego Pedro y Juan, luego los dos de Emaús, luego los otros cuando apareció
a los otros 11, Tomás y todo, y luego Pablo en el camino a Damasco, años después, que todos tuvieron la mismita alucinación, por favor, no. Cualquier médico, científico, secular que dice que es imposible. Eso es un argumento falso. Siguiente, bueno. Los que vieron a Jesús después de su muerte no esperaban verlo, y se sorprendieron de que estuviera allí. Bueno, siguiente, vamos así volando respecto al tiempo. Jesús en realidad no murió en la cruz, sino desmayó. Luego se recuperó en el sepulcro, movió la piedra y salió. No, es lo que dicen algunos, ¿no? En inglés eso se llama la teoría del swoon. Swoon es una palabra que quiere decir un desmayo. Es la teoría de swoon, de así. Tampoco en mi opinión es de los argumentos que, bueno, no lleva sentido, ¿no? Los romanos eran expertos en la crucificación. Si los soldados romanos se equivocaran en no llevar a cabo la muerte, sería su propia cabeza por el castigo. Entonces, no eran expertos, no eran aprendices, sino novatos, eran el élite del grupo de asesinos élites, eran, o sea, así. Entonces sabemos también cualquier médico, si alguien levanta este argumento, vamos a pensar un momento. Cuando vieron a Jesús, sabemos que no rompieron las piernas. ¿Por qué? ¿Por qué rompieron las piernas? Para acelerar la muerte y así. Pero cuando llegó a Jesús, no, porque vieron que ya estuvo muerto. Y para comprobarlo, le lanzaron en el costado y salió agua mezclado con sangre. Que cualquier médico, científico, secular, creyente, secular, lo que sea, te dice eso solo sucede en un estado mortal. Solo. Entonces, ¿qué hacemos con este argumento, no? Que es un poco, no así. Y vamos a imaginar algo. Se estima que la piedra que se usaba para tapar y cerrar la tumba pesaba 900 kilos. Ahora, sabemos que Jesús era más, pero vamos a ver Jesús en el estado de como hombre, como había, pues, aunque vamos a suponer que, bueno, que no estuvo realmente bueno, eso en la película la Princess Bride, la esposa de princesa, de que murió y dijeron, no está, y le llevaron a este hombre mágico y dijeron que no está totalmente muerto, está casi muerto, pero estuvo bueno, así. Vamos a ver que Jesús se recuperó, pero en un estado de tan débil y así, de que casi moribundo, o sea, de que él podría realmente mover, humanamente hablando, mover esta piedra. No. Esto así. Entonces tenemos que fácilmente descartar esta teoría también. Bueno, y también se puede hacer la pregunta que Jesús no muriera, sino que se recuperó, salió. Entonces, ¿por qué no hay registro de su muerte luego, después? Es que no hay. Entonces, siguiente. Número 6. El cuerpo de Jesús fue robado. Es otro, bueno, de hecho, como de los primeros, Mateo informa que los sacerdotes y ancianos judíos sobornaron a los soldados para mantener en secreto la verdad. Entonces ellos, pues los primeros para reconocer que la tumba estaba vacía, no eran los discípulos, no eran los cristianos, fueron las autoridades judías, ¿no? Bueno, siguiente, dicen, los enemigos de Jesús tomaron varios recaudos a fin de prevenir el robo del cuerpo. Ellos no querían, entonces pusieron pues así esa tumba de que, bueno, se cree que había un surco, luego allá lo sellaron, pusieron soldados, estaba sellado, o sea, lo hicieron todo posible, porque y si vienen los discípulos para robar.
Entonces, ellos lo pensaron. Pero vamos a ver, ¿sabe que cuando un investigador analiza un crimen, pues hay tres preguntas que normalmente se hacen? El motivo, ¿por qué los discípulos robarían el cuerpo de Jesús? ¿Realmente lo pensamos para mantener vivo una fe falsa? No. ¿Qué tenían ellos para ganar? ¿Algún lucro? ¿Alguna ganancia económica? No, nada. No, no, yo creo que no había motivo para ellos. Ellos pensaron que se había acabado todo. Ellos sin duda a lo mejor pensaron, pues ¿en qué hemos dedicado y para qué hemos dedicado esos 3 años de nuestras vidas cuando se ha acabado todo? ¿Y para qué motivo? Pues vamos a robar y tal. ¿Y qué habrían hecho con el cuerpo, no? Y tal. ¿Para vivir luego el resto de vidas para fabricar una mentira? No, creo que no. Creo que no. Entonces, motivos, ¿no? Medios. Es posible que pudieran hacerlo aunque se quisieran. ¿Tenían armas ellos? ¿Tenían realmente el denuedo para ir contra el grupo de soldados que estaban guardando, protegiendo la tumba? ¿Pensaban que ellos podrían quitar la tumba y así luego sacar el cuerpo? Y además otra cosa para pensar, los que luego con el cuerpo de Cristo le ungieron, le ponen los trapos y tal eso, no pensaríamos que ellos le habrían detectado, espera, mira, está respirando, no sé. No, estaba muerto, ¿no? Y vieron fácilmente, las personas que le atendieron, así, lo vieron fácilmente. Los medios, yo creo que no, es posible que pudieran hacerlo, aunque sí, no, yo creo que no. No, los medios para hacerlo no estaban así. Siguiente, el motivo, la oportunidad. Es posible que tuvieran acceso al sepulcro y tiempo para realizar ese acto. Quizás una remota oportunidad para hacerlo, pero bueno, en realidad tenemos que hacernos preguntas. ¿No estaban ellos en condiciones de ánimo para hacerlo? Porque sabrían que seguir sus propias vidas. Nadie jamás se atrevería para hacerlo porque así. Bueno, siguiente. Todos fueron a la tumba equivocada. El cuerpo de Jesús estaba en otro lugar. No. No. Mira, el hombre que no quiere aceptar la verdad es muy creativo para inventar cosas. No, así. Entonces, no nos sorprende las cosas que la gente ha montado, ¿no? De los argumentos, ¿no? Y tal, ¿no? Que el cuerpo de Jesús estaba en otro lugar. Bueno, vamos a ver. Fueron primero las mujeres. No hay evidencia de que las mujeres no pidieron direcciones. En aquel día tampoco las mujeres que pidieron direcciones. Los hombres muchas veces que sí. Bueno, eso. Pero luego más después volvieron y Pedro y Juan fueron al mismo lugar. Entonces, se podría pensar, quizás las mujeres se equivocaron. Pero luego, unas horas después, Pedro y Juan habrían hecho el mismo error. No. Todos sabían exactamente el lugar donde Jesús estaba sepultado. Entonces, ese argumento enseguida se descarta. También otra cosa, que si el cuerpo de Jesús todavía hubiese estado en la tumba correcta, sus enemigos o los oponentes lo habrían mostrado inmediatamente. Y claro, tendrían motivo para hacerlo, para desmentirlo todo, ¿no? Pero no lo hicieron porque la tumba era la correcta. Y aunque si todos hubiesen ido a la tumba equivocada, José de Arimatea, el dueño de la tumba, los habría corregido. ¿No? Algunas cosas, ¿no? Bueno. Número 8. Llegamos al último. Los 4 evangelios no coinciden en los detalles de la descripción. Esto nos habló Orlando el otro día, ¿no? Y así, entonces, si los 4 evangelios dieran exactamente la misma historia, exactamente en el mismo orden, con exactamente los mismos detalles, sospecharíamos de inmediato de una obra de colusión. ¿No? Pero no es así. Cada uno, si
4 de nosotros salimos a la calle, a Delicias, y vemos un accidente o algo que sucede, y luego si cada uno tomamos un papel y escribimos lo que hemos visto, van a haber diferencias, porque uno enfatiza más bien el vehículo, otros las personas, uno otra cosa. Había 3 coches de los policías, no, otros dicen no, había 4, así. Entonces, cuando realmente, y con todo esto y con otras partes de la Biblia, cuando estudiamos los detalles en concreto, vemos que no son contradicciones, que se complementan los cuentos, los testimonios de la resurrección de Cristo. Y además entonces, como dijo Orlando, de que bueno, si fuese así, igual, entonces ¿por qué no haber escrito un solo relato de la resurrección y los 4 firmados sus nombres y ya está? No, nos enriquece sabiendo los diferentes cuentos, los relatos. Como dije, analizamos los evangelios en detalle, vemos que no hay contradicciones, sino que se complementan los unos a los otros. Siguiente, con eso pues también pues descartamos. Ahora, hemos pasado por lo que se cree son las 8 principales objeciones, puede que haya más, quién sabe, ¿no? Y no nos sorprende de que el hombre sigue siendo muy listo en fabricar historias, razones, porque yo creo, aunque sé que habrá excepciones, pero yo sí creo, por mi propia experiencia de hablar con muchos que no creen, que no quieren creer, que en el 95% de los casos sus objeciones es basado en una pantalla de humos que ellos no quieren creer, porque al creer saben que sus vidas tienen que cambiarse. Que, como dice Juan, sus obras que no vienen a la luz para que sea manifiesto que sus obras son malas. No en todos los casos, pero en muchos, y quizás la inmensa mayoría, ¿no? Ahora, vamos así a pensar, eso no es una objeción, sino es un argumento a nuestro favor. Y hemos hablado de eso un poco antes ya, entonces no vamos a tener mucho tiempo así en eso. Pero vamos a pensar que si hubieran robado y luego escondido el cuerpo de Cristo, ¿creemos que estarían dispuestos los discípulos a poner sus vidas por sus creencias y predicaciones? Claro que no. Podrían haber vuelto a sus profesiones de pescadores, cobrador de impuestos, y así. Saulo dio todo, era un hombre de estatus, de élite, su educación, su posición en la sociedad, y lo renunció todo por seguir a Jesucristo. Y luego, pues a mediados del año 56, murió en Roma decapitado. Vagabundo, pobre al final, porque había dado todo, porque Cristo, él había visto a Cristo resucitado. Siguiente. Este anécdota de Tomás de Aquino. Los apóstoles estuvieron dispuestos a dar sus vidas porque habían visto al Cristo resucitado. No, y murieron solos. Estaban aquí para allá y tal, o sea que murieron solos. Pero no estaban solos. Amén. Jesús estaba a su lado en cada momento. No fue un caso de histeria colectiva. Sus vidas ya no tenían valor para sí mismos, a la luz del hecho de que habían visto a Cristo resucitado. Eso fue la clave, eso fue la diferencia. Que les transformó, que Jacobo, el medio hermano de Cristo, pues unos quizás meses antes o el año anterior, estaba avergonzado de su medio hermano Jesús predicando en Nazaret, que él y sus otros hermanos no eran creyentes en Jesús para nada, pero luego se cree, y luego más tarde dice que llegó a ser uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén, y luego murió como mártir apedreado. ¿Qué fue la diferencia? Tuvo un encuentro con su medio hermano Cristo resucitado. Les cambió total. Siguiente.
Lee Strobel, dije, bueno, eso había dicho antes, la gente moriría por sus creencias religiosas si quiere sinceramente que son ciertas, pero no moriría por sus creencias religiosas si sabe que sus creencias son falsas. Más aún, los seguidores de Jesús dudaban en la resurrección hasta que Jesús se desapareció físicamente y entonces creyeron. Bueno, para mí, todos esos argumentos, toda la defensa, y eso voy a pasar todo en PDF esto porque es importante, bueno, hay mucha cosa, pero para nosotros lo vamos estudiando, y quién sabe si en el futuro cercano vamos a tener una oportunidad de utilizar alguna de esas armas cuando estamos hablando con alguien acerca de este tema de la resurrección. Nunca sabemos, pero cada uno llevamos nosotros como una caja de herramientas, ¿no? Para llevar con nosotros, pues, en la vida, al trabajo, a donde sea, y para poder utilizar estas armas, ¿no? Siguiente, bueno, aplicación y conclusiones. En Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesucristo, ¿qué vemos? Pedro se dirigió a la multitud, señaló específicamente que todos los que estaban ahí sabían que Jesús de Nazaret era un hombre acreditado por Dios mediante maravillas, prodigios y señales. Todos los que estaban ahí sabían que Jesús había sido crucificado y que su muerte era por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Todos los que estaban ahí sabían que casi 100 años antes David había hablado en los Salmos acerca de la resurrección de Jesús. Todos los que estaban ahí eran testigos de que Jesús había resucitado. Ahora, y luego, como el año pasado estuvimos estudiando Hechos, es interesante recordar y fijarnos que lo importante que la resurrección era para los sermones. Pablo continuamente hacía referencia a la resurrección de Jesucristo en sus predicaciones, en sus sermones, siempre, porque así hacía la diferencia. Podemos decir, los fundadores, quizás muy sinceros, y quizás con motivos, yo no sé, pero otros de Buda, Mohammed, Confucius, eso y tal, ¿dónde están sus cuerpos? Todavía en la sepultura. Y Jesús resucitado. La tumba está vacía. Nicky Goebel cuenta la historia en su iglesia en Londres, que había un chico, un joven que trabajaba como periodista y tal, y pues en un cuarto de la compañía pues tenían pues en archivos bandejas o algo así de donde ponían artículos de revista o de periódicos o algo de diferentes personas de la historia, y tenían realmente dos secciones y que por un lado tenían todos los personajes muertos de diferentes, y luego por otro lado de la sala pues tenían todo de personajes vivos. Y este chico creyente de así, él vio algo que no le gustó tanto, que vio pues un lado pues todo, pues una bandeja muy grande con todo lo de Jesucristo. Dice, no, esto no. ¿Y qué hizo? Lo llevó la bandeja y puso entre los vivos. Nosotros tenemos que hacer lo mismo delante de la sociedad en que vivimos, que muchos le tienen a Jesús todavía muerto. Se celebra casi más bien más la muerte de Jesucristo que su resurrección, y Él está vivo. Amén. Y nos toca a nosotros vivirlo y de compartirlo a los demás. Vamos a orar.